Saludos jóvenes. Vamos a ver el capítulo 15 de su libro didáctico de mecánica dinámica. El tema de movimiento alrededor de un eje fijo. Para este caso, en este tema lo vamos a ver con este ejercicio, que dice que el bloque rectangular que se muestra gira alrededor de la diagonal OA con velocidad angular constante de 10 radianes por segundo. Si la velocidad angular es constante, quiere decir que no hay aceleración angular. Si se sabe que la rotación es antihorario cuando se observa desde A, determinar la velocidad y la aceleración del punto B. Fíjense, antes de iniciar con el ejercicio, vamos a aclarar algo. La velocidad angular y la aceleración angular que interfieren en este tipo de ejercicio, movimiento alrededor de un eje fijo, ellas son o actúan en todo el cuerpo a la vez. Es decir, que la aceleración angular y la velocidad angular es para todo el cuerpo. Todo el cuerpo gira, se mueve con una velocidad angular y una aceleración angular constante. Ahora bien, todos los puntos dentro del cuerpo se mueven a esa misma velocidad y con esa misma aceleración angular, mas no así la velocidad y la aceleración lineal de cada uno de los puntos, porque ya he sabido por temas anteriores que la aceleración lineal y la velocidad lineal son tangentes a la trayectoria que describe el cuerpo. Por lo tanto, dependiendo del punto de estudio del cuerpo, la velocidad y la aceleración serían diferentes. La aceleración y la velocidad del punto B, que es lo que nos solicita el ejercicio, es diferente a la aceleración y a la velocidad del punto A. Claro, estamos hablando de aceleración lineal y velocidad lineal. Una vez tengamos esto claro, podemos iniciar el desarrollo del ejercicio. ¿Qué es lo primero que debemos trabajar? Es con las coordenadas de cada uno de los puntos. Este bloque rectangular se encuentra en 3 dimensiones: eje X, eje Y y eje Z. Aquí en dinámica, cuando estemos hablando de 3 dimensiones, trabajaremos con los ejes con esa distribución: eje X, eje Y y eje Z. Ahora, extraemos la coordenada de los puntos de estudio que me interesan, que en este caso sería la coordenada de A, la coordenada de B y la coordenada de O. La coordenada de A, si iniciamos en X, vamos a buscar el desplazamiento que hay para llegar al punto A en el eje X. Casi siempre, como lo vimos en la materia de estática, las distancias le van a aparecer paralelas al eje de estudio. Es decir, que la distancia que se desplazó A en el eje X casi siempre le va a aparecer paralela al eje X. En este caso, A se desplazó 6 pulgadas en el eje positivo de X, entonces sería 6. En el eje Y es la altura. A se desplazó en el eje Y 16 pulgadas. Y en el eje Z, A se desplazó desde el origen 10 pulgadas. El punto B, a su vez, se desplazó en el eje X, la misma 6 pulgadas, pero en el eje Y no se desplazó los 16 de A, sino que se quedó a mitad, que son 8. Y el eje Z, a su vez, se desplazó desde aquí atrás
en el eje Z no se desplazó nada, es 0. El otro punto de estudio es la coordenada del punto O, que es el origen, sería 0, 0, 0. Una vez extraída la coordenada, vamos a hacer uso de la fórmula o de la ecuación de la velocidad y la aceleración en este caso. Entonces, vamos a poner la fórmula tal cual se utiliza y luego le vamos a colocar lo que vamos a llamar el apellido de cada una de las fórmulas. Por ejemplo, la velocidad del punto B vectorial va a ser igual a la velocidad angular vectorial por un vector de posición r, también vectorial. Ahora bien, la velocidad, el apellido sería del punto B, porque de ese punto que me están pidiendo la velocidad. La velocidad angular hay que determinar de dónde y hacia dónde va la velocidad angular. Fíjense, el ejercicio nos dice que la velocidad angular gira alrededor de la diagonal OA. Esa diagonal OA, esta que me aparece aquí, es mi eje fijo, lo que se conoce como eje fijo. Esa velocidad angular, dice ahí, es de 10 radianes por segundo. Entonces establece que si la rotación es en sentido contrario a la manecilla del reloj cuando se observa desde A, es decir, que si nos colocamos en ese punto superior donde se encuentra A y le damos un giro antihorario al cuerpo, vamos a suponer que la parte azul de este lapicero sería el punto A y le damos un giro antihorario. Si le damos ese giro y suponemos que es un tornillo al cual le estamos dando vuelta, si le damos un giro antihorario, el tornillo tiende a salir. Por lo tanto, cuando se observa desde A y gira el cuerpo en sentido antihorario, el movimiento iría de O hacia A. ¿Por qué? Porque si lo sustituimos o si lo visualizamos como un tornillo y lo giramos de esa forma, el tornillo iría saliendo. Por lo tanto, W sería OA. Bien, si por el contrario, por ejemplo, se nos dice que cuando se observa desde A gira en sentido horario, quiere decir que giraría de esta forma. Si lo vemos como un tornillo, entonces el tornillo iría entrando y el movimiento sería desde A hasta O. Espero que tengamos eso claro. Ahí ya le colocamos los apellidos a la velocidad angular. R es un vector de posición. R es un vector de posición que me une uno de los puntos del eje de rotación hasta el punto de estudio, que en este caso el punto de estudio sería B. Vuelvo y lo repito. El vector posición es un vector que va desde uno de los puntos que se encuentran en el eje de rotación hasta el punto de estudio. Tenemos dos puntos que se encuentran en el eje de rotación, que en este caso sería O y A. Por lo tanto, el vector de posición R sería uno de esta forma y otro de esta forma. Con el que yo decida trabajar, no importa. El resultado tiene que ser el mismo. Entonces yo tendría un vector de posición AB y un vector de posición OB. Esos serían los dos vectores de posición. Una vez hayamos extraído ya las coordenadas de todos los puntos que me interesan, de los puntos de estudio, vamos a comenzar a despejar incógnitas de la fórmula. Tenemos aquí que la velocidad de B es igual a la velocidad angular OA, pero vectorial. A mí me están dando en el ejercicio la velocidad angular modular, que es de 10 radianes por segundo. Entonces, la velocidad angular en su forma vectorial, OA, vectorial,
es igual a WOA modular por un vector lambda en la misma dirección OA vectorial. ¿Quién es ese vector lambda vectorial? Ese vector lambda vectorial es igual a las coordenadas OA vectorial sobre OA modular. Vamos a hacerlo un poco directo. WOA vectorial va a ser igual WOA modular, que me la dé el ejercicio, que es de 10 radianes por segundo, por el vector lambda. Ya vimos que lambda OA es la OA vectorial. ¿Cómo yo consigo OA vectorial? Bueno, a la coordenada del final le resto la coordenada del origen. Coordenada del final menos coordenada del origen. Sería la coordenada de A menos la de O. La de O es 0, 0, 0 porque está en el origen de mi centro de coordenada. Entonces sería 6 menos 0. Eso en su forma vectorial, 6 menos 0 sería 6 en I. 16 menos 0 más 16J y 10 menos 0 sería más 10 en K sobre OA modular, que sería la raíz de eso al cuadrado. 6 cuadrado más 16 cuadrado más 10 cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, con el uso de la calculadora, 6 cuadrado más 16 cuadrado más 10 cuadrado, raíz cuadrada, es 19.80. 19.80 quiere decir que WOA vectorial va a ser igual a 10 por 6i más 16j más 10k sobre 19.8. WOA vectorial va a ser igual. Aquí tenemos los vectores unitarios I, J, K, por lo tanto nunca se deben sumar al interior de mi paréntesis. Eso sería 10 por 6 entre 19.8. Sería 3 en I. 10 por 16 entre 19.8 sería más 8J y más 10 por 10 entre 19.8 sería 5.05 en K. Y ahí yo tengo mi WOA en su forma vectorial. Lo otro que me pide la formulita es R. R AB vectorial sería igual a la coordenada de B menos la de A. Por eso es que es importante cuando iniciamos el ejercicio el colocarle el apellido a mi fórmula, porque varía. Entonces R dirección AB va a ser la coordenada de B menos la de A. 6 menos 6, 0 en I, ¿verdad? 8 menos 16 menos 8 en J y 0 menos 10 menos 10 en K. Y R o B sería igual a la coordenada de B menos la de O. 6 menos 0, 6i, 16 menos 0, 16j y 10 menos 0 más 10 en K. Esos serían los dos vectores. Los dos vectores R. Por conveniencia, vamos a utilizar el primero, AB.
Entonces tenemos aquí que la velocidad lineal, que es lo que estamos buscando, es igual a WOA por RAB. Este por que está aquí y esto que me indica que es vectorial y esto que me indica que es vectorial nos dice que estamos entonces ante un producto vectorial. Por consiguiente, la velocidad en B, que es lo que estoy buscando, será igual. Vamos a realizar el producto vectorial. Colocaremos 3 menos 8 y 5.5 y J y K. Y mi vector de posición AB, que es 0, menos 8 y menos 10. 0, menos 8 y menos 10. ¿Se acuerdan de realizar producto vectorial? Tapamos y se anula esa columna y se anula esta fila y procedemos a extraer el determinante de esto que está aquí. Que si tapamos la columna de las I y la fila de la I tendría menos 8 por menos 10 menos 5.5 por menos 8. Cálculo determinante. Tendríamos 12.4 en I, velocidad de B. Seguimos con la J. En la J tapamos la columna donde se encuentra la J, tapamos la fila donde se encuentra la J y nos queda 3 por menos 10 menos 5.5 por 0 sería menos 30. El resultado de esto me da menos 30, pero recuerden que cuando estamos calculando el vector unitario J, el resultado lo tengo que multiplicar por menos 1 porque la J es negativa. Es un asunto de conversión de signo horario antihorario. Entonces tendríamos menos 3 por menos 10 te daría menos 30. 5 por 0 es 0, me queda menos 30, pero la J es negativa, entonces lo multiplico por menos 1. Siempre el resultado que me dé el determinante lo multiplicaré por menos 1, entonces sería más 30J. Seguimos con K, tapamos la columna y la fila donde se encuentra K y tendría 3 por menos 8, ya que menos 8 por 0 es 0, entonces tendría menos 24K. Y ahí yo tengo la velocidad lineal del punto B. ¿Qué otra cosa me piden? La aceleración del punto B. Estamos hablando de la aceleración lineal porque quedamos que la aceleración angular es constante igual a 0. Entonces, la formulita para calcular la aceleración va a ser igual a la aceleración angular por el vector r más la velocidad angular por la velocidad de mi punto de estudio. Vamos a colocarle los apellidos a la fórmula. La aceleración de quien estamos buscando, de B. La aceleración lineal del punto B, que es igual a la aceleración angular en la misma orientación que va la velocidad angular, que en este caso sería OA, por el vector de posición que ya lo tenemos, que sería AB, más la velocidad angular, que es OA, por la velocidad de mi punto de estudio, que en este caso sería la misma velocidad de B. Todo eso es vectorial. Ahora bien, ¿qué sucede? Como la velocidad angular es 0, se me anula esta velocidad angular. Por lo tanto, el resultado de esta parte de aquí es 0. Me quedaría en este caso, en este ejercicio, que la aceleración de B va a ser igual
da la velocidad angular en dirección OA por la velocidad de B. Ambas son vectoriales, por lo tanto sería otro producto vectorial. Tendría que la aceleración del punto B va a ser igual a la velocidad angular, que ya la tengo por aquí, que es 3, 8 y 5.05, y J y K. Y la velocidad de B, que ya la conseguí, que es 12.4, 30 en J y menos 24 en K. Por lo tanto, la aceleración de A sería igual un producto vectorial, producto cruz, tapo la columna de la I y la fila de la I, me queda 8 por menos 24, 8 por menos 24 menos 5.05 por 30. El resultado sería menos 343.5. Aceleración de B es igual a menos 343.5. Vuelvo y lo repito. Tapo la columna de la I y la fila. Y le calculo el determinante a lo siguiente. Sería 8 por menos 24 menos 5.05 por 30. Seguimos con la J. Tapamos la columna de la J y la fila de la J. 3 por menos 24 menos 5.05 por 12.4. Tapamos, vuelvo y lo repito. La columna de la J me queda 3 por menos 24 menos 5.05 por 12.4. El resultado es menos 134.62 menos 134.62, pero como estamos en la J, lo multiplicamos por menos 1 y sería más 134.62. Bien, seguimos con la K. Tapamos la columna de la K y le calculamos el determinante al resto. Sería 3 por 30, 3 por 30, diagonal principal, menos la multiplicación de la diagonal secundaria, que sería 8 por 12.4. El resultado sería menos 92. Y ahí ya calculamos la aceleración del punto B en su forma vectorial. Para encontrar esas aceleraciones en su forma modular y la velocidad también, la velocidad de B modular sin la rayita arriba va a ser igual a la raíz cuadrada de 12.4 cuadrado más 30 cuadrado más 24 cuadrado, raíz cuadrada. Calculando esto tendríamos 12.4 cuadrado más 30 cuadrado más 24 cuadrado, raíz cuadrada. Tendríamos que la velocidad del punto B es 40.37, pero ¿qué? Bueno, pulgada por segundo. Bien, la aceleración del punto B en este caso sería igual modular la raíz cuadrada de 343.5 cuadrado más 134.62 cuadrado más 92 cuadrado, raíz cuadrada. 343.5 cuadrado más 134.62 cuadrado
más 92 cuadrado raíz cuadrada. Tendríamos que la aceleración del punto B es igual a 380.24 pulgadas por segundo cuadrado. Y ahí llegamos al final de este ejercicio.